Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de comenzar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y que en verdad lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es el proceso de la inducción del trabajo de parto. Específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la maduración cervical. Y en este momento yo les hago una pregunta. Si ustedes tienen una paciente a las cuales le deciden interrumpir el embarazo y en el momento de evaluarla, por supuesto, la causa puede ser una ruptura prematura de membrana o cualquier otra causa, pero ustedes deciden interrumpir y la paciente por antecedentes se le puede realizar una inducción. Y ustedes realizan el tacto y el índice de Bishop es desfavorable, ¿qué ustedes hacen? Bueno, aquí muy posiblemente la principal respuesta o el mayor porcentaje de respuesta a lo mejor es cesárea, porque si tenemos un índice de Bishop desfavorable, entonces la paciente tendría que ir a cesárea. Pero si yo les digo que no es así, o no necesariamente es así, sino que existen otras opciones, existe la opción, por ejemplo, de realizar lo que es la maduración cervical para llevar este cuello a tener las modificaciones lo suficientemente completas como para que ese cuello sea capaz de continuar un trabajo de parto. Y existen métodos para hacerlo. Entonces, debemos cambiar paradigmas. Aquí no se trata de decir que todas las pacientes deben ir a cesárea o que todas las pacientes deben ir a parto, no. Debemos tener opciones de las cuales cada paciente se vea beneficiada. Entonces, les vamos a hablar de este procedimiento de la maduración cervical como opción para esas pacientes a las cuales se les decida interrumpir el embarazo. Antes de realizar el procedimiento de la maduración cervical, debemos tener en cuenta todos aquellos factores que vimos en el video pasado a considerar o aquellas condiciones a considerar a la hora de realizar una inducción. Por supuesto, la maduración cervical forma parte de lo que es el proceso de la inducción. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, con lo que es el riesgo-beneficio, establecer que el índice de Bishop es de 6 o menor, establecer lo que es la pelvimetría clínica y si la paciente tiene alguna contraindicación del parto vaginal. Todas estas cosas debemos tenerlas claras a la hora de nosotros decidir realizar el procedimiento en alguna paciente. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, en este caso también es fundamental ya establecer que la paciente debe tener un monitoreo fetal previo a la realización del procedimiento. Podemos realizarlo lo que es con el tocodinamómetro y también evaluación con Doppler, y ante la presencia de cualquier evento hipóxico fetal que comprometa de manera significativa lo que es el bienestar fetal, entonces en este caso la paciente no sería candidata para el procedimiento. ¿Ok? Si tenemos un monitoreo fetal de entre 20 y 30 minutos donde existe un trazo totalmente favorable, un trazo tranquilizador, no existe ningún evento hipóxico, entonces esta es una paciente candidata al procedimiento. Por supuesto, estableciendo todas las otras condiciones como valederas para entonces decir sí, vamos a realizar el procedimiento. Entonces, ¿cómo realizamos el procedimiento? Es decir, ¿cómo hacemos para realizar la maduración cervical? Bueno, esto lo vamos a realizar mediante la utilización de un medicamento o un grupo de medicamentos llamados prostaglandinas. Las prostaglandinas son ideales para realizar esto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué las prostaglandinas? Bueno, la prostaglandina actúa directamente a nivel del cuello uterino. ¿Cómo actúa? Bueno, tenemos que durante el embarazo, producto del influjo de progesterona, unas enzimas que se encuentran a nivel del cuello uterino llamadas metaloproteasas van a estar inhibidas. Es decir, la progesterona promueve la inhibición de las metaloproteasas, principalmente lo que son colagenasas, elastasas, proteasas de la matriz extracelular, que son enzimas que degradan
todos estos elementos proteicos de la matriz extracelular, como el colágeno, elastina, todas esas proteínas de la matriz extracelular. Entonces, cuando nosotros empleamos la prostaglandina, estas prostaglandinas en ese ambiente del cuello van a producir una desinhibición, es decir, que ese evento inhibitorio de la progesterona se va a ver limitado, motivo por el cual estas metaloproteasas que degradan la matriz extracelular van a ejercer su efecto y este cuello va a comenzar a reblandecerse y a modificarse, lo que se conoce como maduración cervical. Entonces, en líneas generales, este es el mecanismo de acción de las prostaglandinas, actuar directamente sobre esta inhibición de las metaloproteasas para degradar lo que es la matriz extracelular y producir el efecto que queremos, que es que el cuello tenga modificaciones, se reblandezca, se acorte, comience levemente a dilatar, todo lo que es el proceso de maduración cervical. Principalmente tenemos en el mercado lo que es la prostaglandina E1 y la prostaglandina E2, lo que es, en el caso de la prostaglandina E1, el misoprostol, que es la más utilizada en obstetricia, y la prostaglandina E2, que es la dinoprostona, que la utilizan mucho en Europa, en otros países, pero aquí en nuestros países, Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, entre otros, utilizamos principalmente es el misoprostol, y por eso es que me voy a enfocar en este medicamento como el principal para realizar la maduración cervical. Existen algunas contraindicaciones de lo que es la utilización directa de lo que es el misoprostol. Y así tenemos que, por ejemplo, no debemos emplear el misoprostol en pacientes en trabajo de parto. Es decir, que si ya la paciente está en trabajo de parto, no debemos usar bajo ninguna circunstancia el misoprostol. Pacientes a las cuales se le está empleando ya la oxitocina, es decir, pacientes con influjo de oxitocina. No, esta paciente no responde, vamos a ponerle misoprostol. No, esto no es así. Esto no debemos hacerlo. Esto crea un efecto sinérgico que puede desencadenar en una hiperestimulación uterina severa, con efectos deleterios en el feto, inclusive posteriormente riesgo de ruptura uterina, entre otros, motivo por el cual no debemos hacerlo. Por supuesto, la gran multiparidad de mujeres con más de 6 o más embarazos anteriores, no debemos emplear la prostaglandina. Alguna hipersensibilidad al medicamento o a los componentes de lo que es el medicamento tampoco debemos emplearla. Y pacientes con cardiopatías, algunas cardiopatías como por ejemplo cardiopatías cianógenas, cardiopatías como la estenosis de la válvula mitral, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, no debemos utilizarla. Tampoco debemos emplearla en pacientes con trastornos de coagulación, ya que el medicamento en sí puede tener efectos negativos en el sistema de coagulación, entonces pacientes con este tipo de alteración no debemos emplear. Ok, debemos también tener precauciones en ciertas y determinadas situaciones en las cuales el medicamento puede tener algunos efectos adversos. Entonces, por ejemplo, cualquier condición que implique la sobredistensión uterina, debemos, por supuesto, tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. Llámese embarazo gemelar, llámese, por ejemplo, un polidramnios, sospecha del feto macrosómico, por ejemplo, que son condiciones en las cuales hay una sobredistensión uterina, debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. De igual manera, a la hora de utilizarlo en aquellas patologías donde se corre el riesgo de tener coagulopatías, como por ejemplo la preeclampsia, también debemos tener mucho cuidado a la hora de emplearlo. Por eso es que es muy importante individualizar, como les digo siempre, lo dije en el video pasado y los digo ahora, individualizar a cada paciente. ¿Cuál es la dosis recomendada de misoprostol para la maduración cervical? Bueno, la dosis es de 50 microgramos cada 4 horas por 3 dosis vía oral. Y ustedes se preguntarán, bueno, vía oral. Sí, ya múltiples estudios han demostrado que 50 microgramos vía oral tiene un efecto muy similar o inclusive mejor que los 25 microgramos vía intravaginal que se utilizaban anteriormente. Y recuerden que la vía vaginal, por muchas razones, a veces la paciente no responde de manera adecuada porque muchas veces la dosis se pierde o se sale, o el estar colocando dosis repetidas, hacer tacto, crea disconfort en la paciente.
y se ha demostrado que la vía oral tiene el mismo o un mejor efecto y entonces omitimos todas estas cosas que de alguna manera afectan a la paciente. Una cuarta dosis se pudiese emplear, pero ya esto sería bajo situaciones especiales y una evaluación estricta donde se determine qué se debe hacer. Pero la dosis recomendada es 50 microgramos vía oral cada 4 horas por 3 dosis. Por supuesto, antes de emplear lo que es el misoprostol, debemos tener en cuenta algunas condiciones que pueden ser factores que puedan producir sobreestimulación uterina o que esto en conjunto con el uso del misoprostol puedan condicionar a una sobreestimulación uterina. Y aquí es importante, por supuesto, como ya les mencioné, lo que es la sobredistensión uterina en primer lugar. Debemos tener en cuenta también aquellas condiciones fetales como la restricción de crecimiento intrauterino, como el sufrimiento fetal, como algunas condiciones de hipoxia, aun cuando sean hipoxias leves, que nos permitan tomar la decisión si utilizar el misoprostol o no, ya que como nosotros sabemos, el misoprostol puede producir sobreestimulación uterina y afectar de manera significativa el intercambio materno-fetal. Entonces, estos fetos que de alguna manera tienen cierto grado de minusvalía se pueden ver muy afectados con el uso del misoprostol. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. También debemos tener en cuenta en el caso de cicatrices anteriores, llámese cesárea anterior o miomectomías, en el cual existe un mayor riesgo no solamente de sobreestimulación uterina, sino de ruptura uterina. Por eso es que en estos casos también debemos individualizar bien a la paciente para tomar la mejor decisión posible a la hora de realizar o no el procedimiento. Por eso le insisto, no se trata de decir, el doctor me está diciendo que todas las pacientes hay que realizarle maduración cervical. No, yo lo que les quiero inculcar a ustedes es que existen otros procedimientos que debemos tomarlos en cuenta a la hora de decidir en una paciente cuál es el mejor método para ella. Existirán pacientes donde la maduración cervical es la mejor opción y existirán otras pacientes donde, bueno, lamentablemente, en ese caso, la cesárea sería la mejor opción. Pero no es decir, todas van a cesárea, ¿ok? Porque ahí estamos cometiendo el error de realizar un procedimiento que puede poner en riesgo la salud tanto de la madre como la del feto, muchas veces de manera innecesaria. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Qué debemos hacer a la hora de realizar la maduración cervical? Una paciente ya decidimos hacer el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, una vez que hospitalicemos a la paciente, hagamos el interrogatorio y tomemos la decisión, ya es una paciente candidata a maduración cervical, vamos a realizar en primer lugar un monitoreo fetal. Realizamos el monitoreo fetal entre 20 y 30 minutos, que puede ser complementado o no con lo que es estudio Doppler o puede ser sustituido por un estudio Doppler donde se establezca la condición de oxigenación fetal. Si todos estos parámetros son normales, entonces esta es una paciente que puede ir a maduración cervical. ¿Qué hacemos? Le damos la primera dosis de misoprostol, 50 microgramos vía oral. Por supuesto, la próxima dosis sería dentro de 4 horas, pero nosotros en el transcurso de esas 4 horas vamos a mantener monitorizada a la paciente, ¿ok? Vamos a ver lo que es la contracción uterina, principalmente si hay un inicio de las contracciones uterinas o hay una sobreestimulación uterina. Todo esto debemos establecerlo mediante una observación y una monitorización estricta de la paciente. ¿Ok? Posteriormente, una vez que establecemos que todo el evento transcurre de manera normal, no hay una sobreestimulación uterina, puede o no existir algún incremento en lo que es las contracciones uterinas o aparición de contracciones uterinas dolorosas, entonces en este caso colocamos una segunda dosis. Y por supuesto, seguimos con la monitorización de la paciente. Por eso es que es importante en este caso de no decir, bueno, si yo estoy en una rural, yo le voy a poner misoprostol a la paciente. No, la paciente debe estar monitorizada, por lo que debe estar en un centro de salud con óptimas condiciones, no solamente para monitorizar y establecer cualquier alteración en el proceso, sino también para que en caso de alguna complicación poderla resolver de manera inmediata y no después tener que salir corriendo a trasladar a una paciente por horas en una carretera si está en una medicatura rural, que por supuesto este retraso pueda comprometer de manera significativa
lo que es la salud materna y fetal. ¿Ok? Entonces seguimos monitorizando y posteriormente a las 4 horas colocamos una tercera dosis. Estas 3 dosis en la mayoría de los casos deben producir una modificación cervical importante. Por supuesto, previo a colocar cada una de las dosis debemos realizar un tacto vaginal para establecer lo que son las características del cuello. Y por supuesto realizar un índice de bicho. Si nosotros colocamos una dosis y cuando vayamos a colocar la segunda hacemos un tacto y ya el cuello es un cuello que tiene una modificación y que hacemos el índice de bicho y es un índice de bicho de 7 o más, no colocamos más, sino que una vez que se cumplen las 4 horas, si no existe sobreestimulación uterina y todavía no hay unas contracciones regulares de trabajo de parto, podemos colocar oxitocina a dosis de inducción, que eso lo vamos a ver en otro video. No se preocupen que todo eso lo vamos a ver. Pero en ese caso, ¿ok? Primera dosis, la paciente tiene contracciones uterinas que ya son regulares, porque eso puede ocurrir. Recuerden que el efecto del misoprostol muchas veces es idiosincrático, es decir, cada paciente responde de manera diferente a distintas dosis del medicamento. Entonces, en muchos casos tenemos pacientes que con 1 o 2 dosis de misoprostol ya inclusive arrancan en trabajo de parto. Si este es el caso, esta es una paciente que si tiene, por ejemplo, 3 contracciones en 10 minutos y comienza el borramiento y dilatación del cuello, es una paciente que no deberíamos utilizar oxitocina. Pero si es una paciente que tiene una maduración cervical, un bicho de 7 puntos, al momento de reevaluarla y una vez que transcurren las 4 horas posteriores a las dosis anteriores, entonces colocamos el influjo de oxitocina a dosis de inducción, que les repito, ya lo veremos en el próximo video. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, doctor, ¿y si la maduración falla, qué hacemos? Existen varios protocolos donde nos mencionan que podemos inclusive romper membrana o realizar otros procedimientos. Yo particularmente les recomiendo que si una maduración cervical después de las 3 dosis de misoprostol falla y no conseguimos la maduración cervical, esa paciente lleven la cesárea. No tiene ningún sentido seguir insistiendo, porque podemos producir más daño que beneficio. Entonces, bueno, espero que este video les haya servido para que abran su mente y tengan en cuenta que existen otros procedimientos que podemos emplear de manera efectiva para realizar lo que es la obtención del recién nacido en caso que lo amerite, en caso que la espontaneidad del trabajo de parto nos perjudicaría porque pasaría mucho tiempo y en muchos casos necesitamos ese tiempo para poder salvarle la vida a la madre o al bebé. Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda al respecto, colóquenlo en la casilla de comentarios que yo con mucho gusto les responderé. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video ya con lo que es el método de la inducción del trabajo de parto. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.